Incluso así, Michael Jordan fue campeón olímpico. Yo no sé, Usain Bolt jugó fútbol y le fue bien mal. O sea, Michael Jordan también fue campeón olímpico. Bueno, Michael Jordan intentó jugar hasta béisbol. Estuvo a punto de llegar a las Grandes Ligas. Amigas y amigos de Master Bets, bienvenidos a un nuevo episodio de este Master Debate, el segundo episodio que tenemos para ustedes el día de hoy. Estaré acompañado este servidor Carlos Vieira, de los embajadores de la marca, de los embajadores de Master Bets, para traer un debate que yo creo que va a ser bastante interesante y va a traer mucho de qué hablar. Y yo creo que no sé si alcanzará el tiempo, pero vamos a hacer el intento. En esta oportunidad, como la vez pasada, estaré acompañado de Luis de Freitas, de Antonio Abellás, de Luis Miguel Núñez, y también estará con nosotros el señor Raúl Zambrano, a quien voy a empezar dándole la bienvenida porque no estuvo la vez pasada en el primer debate que tuvimos. Así que, señor Raúl, bienvenido a este Master Debate. ¿Cómo está? Bien, Carlos, muchachos, un panel de lujo. Soy privilegiado, de estar junto a ustedes, personas que admiro por su trabajo, por su labor, lo que hace cada uno de ustedes. Y contento de estar aquí. Además, un lugar especial porque estamos en Margarita, una de las sedes de Master Bets, aquí en la sede del Centro Comercial Playa El Ángel. Así que estamos... Sí, está chapeando, ya nos está ganando 1-0 el partido. Pasándola mal. Así es, también... Excelente este local, de verdad que increíble. Darle la bienvenida entonces también al señor Antonio Abellás. Señor Antonio, ¿cómo está? Bien, muchachos, como siempre, para no redundar y extendernos demasiado en el saludo y entrar en materia, contento, feliz, orgulloso de estar acá y de compartir con todos ustedes. Un abrazo. Muy bien, el señor Luis de Freitas. Señor Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, muchachos? Un placer estar acá nuevamente para un Master Debate. La vez pasada nos quedamos cortos de tiempo, el debate estuvo bastante bueno, veremos cómo sale esta vez. Y nada, feliz de estar aquí. Y por supuesto, el señor Luis Miguel Núñez, ¿cómo estás? Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Preparado? Aquí tengo una mini chuleta con los nombres que considero merecen formar parte del debate con 2 criterios, porque me preparé, así que vamos allá. Muy bien, el tema del día de hoy, yo les decía al inicio, va a ser bastante polémico, bastante cargado de mucho debate. Vamos a ver qué trae cada uno de los muchachos del día de hoy. Pero es un tema sencillo, pero al mismo tiempo sabroso para debatirlo. Es básicamente hablar de quién para ustedes es el mejor deportista de la historia. Aunque puede ser complicado tener una unanimidad en el criterio, porque es obvio, tomando en cuenta, tanta historia que en el deporte en general. Evidentemente, cada uno de ustedes va a tener un jugador, un atleta en específico de cualquier disciplina, de la que más obviamente a ustedes les gusta, para definirlo. Entonces, yo quiero empezar con el señor Luis Miguel Núñez, ya que ya lanzó esa allí que tenía data suficiente como para argumentar su respuesta. Así que vamos a empezar por ti, Luis Miguel. Para ti entonces, ¿quién es el mejor deportista de la historia? Arrancamos porque es imposible personalizarlo e individualizarlo. Creo que cada uno puede resumir la lista de top 5, top 3, dependiendo del criterio que traiga. Pero sí me interesan mucho los criterios. Así que traje 2. Uno de carácter cuantitativo y uno de carácter cualitativo. Para el carácter cuantitativo, contar, medir cómo puede ser exitoso o no, el mejor de la historia o no, un atleta, me estoy basando en una pregunta, una premisa. ¿Cuál dominó más, mejor o por más tiempo su disciplina? Y eso me reduce la lista de nombres a los siguientes. Edson Arantes do Nascimento ganó 3 mundiales, no lo ha igualado nadie. En una época en la que Brasil fue potencia y él era quien lideraba a ese Brasil. Bill Russell en la NBA ganó 11 anillos, pero tiene mucha menos data, mucha menos literatura que Pelé, entonces lo traigo como referencia, pero dentro del baloncesto prefiero quedarme con toda la década que dominó Michael Jordan. 6 de 6 en finales, MVP en cada una de las finales, sin redes sociales, se convirtió en una figura de carácter mundial, formó parte del Dream Team, le dio potencia a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Entonces tengo en esa lista a Michael Jordan. Tengo a Michael Phelps, 28 medallas olímpicas. 28 medallas olímpicas. Tengo a Usain Bolt, 8 oros. Entre pruebas individuales y pruebas por equipo. Pero eso puede ser frío, puede ser aburrido, puro número.
pura estadística. En el béisbol le venían sabermetría. Si nos vamos a la parte cualitativa, yo valoro mucho a los game changers. ¿Quiénes cambiaron el juego? ¿Quiénes cambiaron el deporte? ¿Quiénes marcaron un antes y un después? No necesariamente visto desde el punto de vista numérico, valga la cacofonía. Y en ese sentido, hay un nombre que repite, que es Michael Jordan. Ojo con eso, lo dominó y cambió el juego, la forma de ver el juego, la forma de consumir como aficionados el juego. Pero aquí sí incluyo a Lionel Messi, a Nadia Comaneci y a Mohamed Ali. Nadia Comaneci hizo algo que aún hoy no se ha repetido. Hizo algo con apenas 14 años que la mantiene en la historia y la mantendrá por el resto de la historia. Y Mohamed Ali, cuando Anthony antes de prender la cámara hablaba de lo social, es cierto, fue un bocón, pero defendió los derechos de los afroamericanos, se opuso a guerras y a quien le pararon enfrente en el cuadrilátero literalmente le cayó a golpe. Entonces, yo en mis dos maneras de ver el deporte, si unifico las listas y además, vean aquí, soy un apasionado del baloncesto, quienes se juntan en las dos listas para mí es Michael Jordan. Por lo que hizo, por lo que dejó, y en un mundo sin redes sociales, hoy nosotros podemos discutir cuál es el modelo de Jordan que más te gusta. Hoy podemos discutir cuántos atletas son marca Jordan. Hoy podemos discutir qué marca viste el Paris Saint-Germain. Hoy, o sea, fue tanto que me basé en dos premisas para llegar a un solo nombre, que me parece que está mal, hay que abrir, pero me parece que el atleta, el mejor deportista de la historia, y lo voy a defender así, argumentado, Michael Jordan. Señor Antonio Avellas, ahí sí tiene el derecho a réplica, porque el señor Luis Miguel, bueno, lo habló de usted, entonces bueno, vamos a darle el derecho para ver qué argumenta ahí en ese caso entonces. No, yo creo que es una explicación, y lo digo a modo de halago, muy exhaustiva que básicamente hace la tarea por todos nosotros en este debate, y repito, lo digo a modo de halago. Me parece no solo por lo completo, sino por lo responsable del análisis, la manera correcta de abordarlo. En el deporte, evidentemente, no solo existe lo cuantitativo, como bien explicaba Luis Miguel, sino lo cualitativo, lo intangible, lo que influye en las masas, que no tiene una estadística que responda a ese impacto, ¿no? Y yo coincido con él, para empezar tal vez un poco al revés, ¿no? Desde lo filtrado hacia los detalles. Yo coincido con él que al menos para mí el mejor atleta de todos los tiempos es Michael Jordan, no solo por los éxitos numéricos, cuantitativos dentro de la liga, como atleta en sí mismo, que ya Luis Miguel mencionaba, sino dicho de otra manera y con otras palabras, pero de nuevo, él ya lo mencionaba, cómo universalizó el baloncesto. Tal vez eso es un privilegio que tuvo Michael Jordan en el sentido de que no puede hacerse por segunda vez. Quien toque el pináculo de ese logro es el primero y único que llegó, porque evidentemente ya el baloncesto es mundialmente conocido, y LeBron James, por ejemplo, por muy buen atleta que sea o por muy buen perfil mediático que tenga, no va a poder lograr algo que ya se hizo. Es decir, ya la bandera de Michael Jordan está en la luna, por decirlo de alguna manera. No, ya fue la primera que llegó, es una sola. Entonces, universalizar el baloncesto probablemente explique en gran medida lo que es la NBA hoy en día y cómo se consume y por qué es tan conocida en distintas partes del mundo. Luis Miguel lo decía de una manera, puede ser superficial y hasta jocosa, pero yo creo que no es un dato para nada menor, todo lo contrario, que en época en donde no existían las redes sociales, Michael Jordan logró lo que ya estamos conversando, y además popularizó una marca de ropa con su propio nombre, el de un atleta, cosa de la cual fue prácticamente pionero también. Desconozco si tal vez en otras partes del mundo a menor escala algún atleta ya había tenido un emprendimiento a motus propio, pero en este caso fue una alianza de Michael Jordan con una marca muy muy grande norteamericana para lograr esto. Entonces, si le agregan lo que decíamos, los anillos de NBA, la cantidad de veces que fue MVP de la liga, la cantidad de juegos de las estrellas, el perfil mediático que tuvo con respecto a su reconocimiento por rendimiento, yo creo que es el mejor. ¿A quiénes agregaría yo? Que yo hice una especie de podio. Bueno, yo agregaría a Michael Phelps, que también lo mencionó él, 28 medallas, la mayoría de ellas de oro, tuvo incidencia en distintos Juegos Olímpicos desde Pekín hasta Río 2016, y además le agrego el pequeño valor simbólico y hasta romántico de que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Tal vez el evento fundacional del deporte tal y como lo conocemos hoy en día. Entonces yo pensaría que el mejor atleta de los Juegos Olímpicos en términos de éxitos
que ha habido, tiene que estar en esta conversación. Y después me gusta agregar la historia épica de Tom Brady, ¿no? Cómo pasó de ser el elegido en sexta ronda del draft de la NFL, puesto 199, a atravesar ese infierno como Dante de subestimación y menosprecio y llegar a la cúspide para convertirse en el mejor mariscal de campo de todos los tiempos en la NFL. Por eso lo agrego a él. Tal vez los éxitos, que no son pocos en la NFL, no son tan rimbombantes como Phelps o como Michael Jordan, pero por ejemplo Jordan ganó novato del año. De Jordan desde chamo ya se sabía el potencial que tenía. Michael Phelps también destacó desde muy joven, pero Tom Brady no. Tom Brady, repito, fue elegido en sexta ronda del draft universitario, nadie esperaba nada de él, fue prácticamente marginado y él pues transitó su camino a Mordor, por decirlo de alguna manera, y consiguió convertirse en el mejor. Entonces yo agregaría esos tres y el bonus track para mí es Nadia Comaneci, ¿no? Además por ser mujer, por todas las dificultades que históricamente eso suele significar en el deporte y en otros aspectos de la vida, y bueno, porque como todos conocemos, consiguió el primer 10 perfecto de la historia en una rutina de gimnasia, ¿no? Por allá por Montreal 74. Así que para mí esos son los 4 nombres, pero yo me quedo con Michael Jordan. Bueno, interesante porque tanto Luis como Luis Miguel y Anthony coinciden con Jordan, pero bueno, también Anthony lanzó el nombre de Tom Brady, que ciertamente es un jugador importante, influyente y probablemente el mejor quarterback de la historia de la NFL. Raro en este sentido que no haya todavía por ahí sondado el nombre de un jugador de fútbol, ya lo dijo Luis Miguel con el caso de Messi, pero bueno, yo estoy seguro que entre Luis y Raúl, Luis de Freitas, perdón, y Raúl por ahí debe haber un futbolista. O sea, bueno, quiero arrancar a ver con Tavo. Tavo, a ver, para ti, ¿quién es? No sé si estoy seguro casi un 100% de quién vas a decirme, pero vamos a ver a quién tienes tú. Bueno, no sé, creo que te va a sorprender mi respuesta, porque en este debate en particular, yo que soy del fútbol, 100%, para nadie es una sorpresa, pero también me gusta consumir otros deportes, pero yo en el debate de mejor deportista de la historia, yo no tengo duda que es su majestad Michael Jordan. ¿Por qué? Tomo el criterio de Luis Miguel, que me parece bastante acertado, evidentemente, para este debate, que a ver, es un debate que siempre va a ser complicado y muy subjetivo, porque estás comparando disciplinas y todas las disciplinas tienen muchísimas diferencias entre una y otra, pero es un debate también inevitable, porque siempre va a surgir qué nombre está por encima de qué otro nombre, y la comparativa es inevitable. Entonces, basándome en eso, obviamente los éxitos deportivos tienen que estar ahí, qué logró y qué no logró uno y otro, pero también yo tomo el punto de Luis Miguel, que para mí es súper importante en este debate, porque estamos uniendo justamente disciplinas, y es la influencia que tuvo ese deportista y el cómo cambió el juego. Hablaba de game changer Luis Miguel, y por ejemplo ponía en ese caso a Lionel Messi, pero por ejemplo antes que Lionel Messi, para mí en el fútbol más game changer fue Maradona o Pelé, por decir algo. En cuanto a la influencia, creo que no hay nadie como Michael Jordan, porque Michael Jordan, además de lo que ganó, como bien dijeron mis compañeros, globalizó el baloncesto. O sea, cuando le tocó ir a París en su momento, en su gira con el Dream Team previa a los Juegos Olímpicos de Barcelona, todo el furor que generó, el cómo globalizó y universalizó el baloncesto, creo que para mí es algo fundamental. Además que en cuanto a los éxitos deportivos que tuvo Michael Jordan, no es algo menor. Ganó con una franquicia que no había ganado antes de su llegada y no volvió a ganar después de su retiro. O sea, Michael Jordan, los títulos que tienen los Chicago Bulls, la dinastía que él formó en ese equipo, básicamente la historia fue con él. Los 6 anillos que logró, todas las finales que jugó las ganó, en todas fue el MVP. O sea, creo que en lo deportivo no hay ningún tipo de debate. Y aquí quizás me voy a meter un poco en problemas o un poco en un terreno complicado, pero yo realmente lo pienso así y es mi opinión, y entiendo quien no esté de acuerdo. Pero otro punto importante para mí es que hay deportes que yo no puedo poner en la misma vara. O sea, yo no puedo medir de la misma manera el fútbol y el baloncesto, por ejemplo, que un deporte como el boxeo o la NFL, el fútbol americano. Precisamente porque considero que el fútbol americano, en el caso de Tom Brady, por ejemplo, que me parece un nombre válido, pero siento que es un deporte muy americano, muy de Estados Unidos, no es un deporte tan universal, tan global. Entonces, para hablar del mejor deportista de la historia, siento que eso le quita peso a Tom Brady en ese debate en este caso. Lo mismo un poco pasa, en mi opinión, con Michael Phelps o con Usain Bolt. No es que no tenga mérito lo que hicieron, para nada. Obviamente, ganar 28 medallas olímpicas, ganar 8 oros olímpicos es algo, a ver, bastante importante, pero siento que igual es un deporte que, si bien sí se practica y hay torneos todos los años, al final se le mide es por lo que logras en los Juegos Olímpicos que se disputan cada 4 años.
Distinto al caso del baloncesto, donde tienes la NBA, que un jugador disputa 60, 70 partidos todos los años. Distinto al fútbol, donde un futbolista disputa 50, 60 partidos todos los años, y tienes la exigencia de mantener ese nivel alto para ser considerado en este debate durante todos los años y digamos por 15, 20 temporadas, lo que sea. O sea, yo personalmente creo que hay una diferencia ahí entre algunos deportes y otros para considerar al mejor deportista de la historia. Y otro motivo que para mí al menos no pesa tanto, y lo marcaba Luis Miguel en el caso de Muhammad Ali, por ejemplo, en el boxeo, es cómo este deportista, por ejemplo, influyó en lo social, que sí me parece algo válido, pero la verdad para mí eso es algo que no debería tener tampoco tanto peso si hablamos netamente del mejor deportista de la historia. Para mí los motivos están y los argumentos están en lo que logró como deportista a nivel deportivo y lo que logró como deportista a nivel extradeportivo, pero más por la influencia y cómo pudo cambiar el juego y por cómo pudo cambiar la visión del aficionado del deporte para ese deporte en particular. Entonces, porque por ejemplo, si hablamos de eso, no sé, se me ocurre ahorita, Didier Drogba también paró guerras en su país, en Costa de Marfil, y no por eso se le considera el mejor delantero de la historia. Puede ser un buen símil. Para mí ni siquiera es el mejor jugador africano de todos los tiempos. Es algo importante, es algo valioso, pero creo que para este debate no es un criterio que de repente entre mucho. Pero por todo eso, o sea, creo que el deportista que cumple con todos los criterios a la perfección es Michael Jordan. Yo no tengo duda. Bueno, 3-0 ahora, gana por goleada el señor Mr. Michael Jordan. Bueno, pero sin duda además el tema de la marca, el tema de sí, Jordan, sí. O sea, creo que tiene todos los méritos. Hay razones ahora para decirlo de Jordan porque, bueno, no solo cambió el juego, sino la industria de cómo se concibe el deporte. Como deportista, también sí. Creo que dentro de la cancha hizo cosas que también no se habían visto antes. O sea, a Jordan se le reconoce por, bueno, sus volcadas, su habilidad con el balón. O sea, también dentro de la cancha, en este caso, hizo cosas que no se habían visto antes. Entonces, no solo cambió el básquet externamente, sino también en cuanto al juego como tal. Antes de escuchar a Raúl, ¿no? Que sé que también va a dar su opinión y para, bueno, pues incendiar un poquito el debate. Yo no estoy tan de acuerdo con el tema de que los Juegos Olímpicos sea algo que devalúe la candidatura de un atleta, porque si lo veo desde el análisis pragmático de lo competitivo, por ejemplo, en deportes como el fútbol, tienes margen de maniobra en la derrota. Tú puedes perder 7 partidos en una temporada e igual ser campeón. En los Juegos Olímpicos tu entrenamiento de ciclo olímpico de 4 años se reduce a los segundos literalmente o al minuto y medio que dure tu competencia, y si perdiste no hay mañana, y si perdiste en una semifinal no clasificas a la final, es decir, no hay margen de error. Entonces te obliga a tener un rendimiento élite cuasi perfecto. Entonces ahí habría que ver qué pesa más, si ese margen de error, que me parece un argumento súper válido, o la constancia que de repente pueda tener un futbolista como por ejemplo Messi o Cristiano Ronaldo, de mantenerse tantos años y a pesar de ese margen de error a un nivel excelente. Pero fíjate que entonces por casi una década Michael Phelps es capaz de ganar 28 medallas manteniéndose en la élite sin margen de error, o sea, sin poder perder, porque entonces no estaríamos hablando de los números que tiene ahora. Y otra cosa, en función de lo que dices, y ya le doy paso a Raúl, hablabas de la globalización y que hay algunos deportes que obviamente no son en sí mismos tan universales como el fútbol y el baloncesto, pero no hay nada más universal para mí que unos Juegos Olímpicos, ¿no? Lo decíamos, es la piedra fundacional del deporte. Y además nombró 2 deportes que no, para mí el atletismo o el boxeo, el atletismo y el boxeo fueron 2 deportes que estuvieron en los Juegos Olímpicos de la edad antigua y se retoman para los Juegos Olímpicos de la edad moderna. Probablemente algún día has escrito la palabra pugilista como sinónimo de boxeador porque viene del pugilato de los Juegos Olímpicos de la edad antigua. Creo que también es que a nosotros en Venezuela el boxeo ha bajado su nivel, no lo consumimos igual, no tenemos la misma cantidad de campeones mundiales. Está bien, pero yo creo que la importancia y la relevancia del boxeo y el atletismo sí es mundial, porque si no, como venezolanos no nos van tanto de Yulimar. Me refería más que todo con ese punto de la globalización al caso de Tom Brady y el fútbol americano. En ese caso en particular, lo que me refiero más con la natación, el boxeo y el atletismo, en el caso de Bolt, de Michael Phelps, es, incluso con Muhammad Ali con el boxeo, es cuántas competencias determinan que estos atletas puedan ser el mejor deportista de la historia, o cuántas peleas al año tienen o cada cierto tiempo cuántos compiten para entonces ser catalogados como el mejor deportista de la historia. Yo creo que, al menos en mi opinión, eso tiene influencia. Okay. Señor Raúl Zambrano, bueno, como decía, Michael Jordan 3-0, siendo
considero el mejor deportista de toda la historia. Bueno, ¿qué tiene usted que decir al respecto, señor Raúl? Bueno, yo creo que tengo poco que decir porque a estos especialistas dejaron todo bastante claro. Yo también siento que Michael Jordan es el mejor atleta de la historia, pero yo quiero agregar algo al debate. O sea, a ver, yo venía pensando cuando venía para acá en dividir esto en dos factores o en dos vertientes, porque no es igual para mí medir, digamos, los deportes profesionales colectivos, llámese fútbol, baloncesto, béisbol, que los deportes olímpicos. El que me conoce, capaz me conoce como un amante del fútbol, al béisbol, pero yo soy un fanático empedernido del ciclo olímpico y de los Juegos Olímpicos. Y para mí, lo que hizo Michael Phelps es algo que para que se repita, bueno, yo realmente creo que no se va a repetir. Si hablamos de dominar una disciplina, creo que es el atleta que más ha dominado su disciplina, porque incluso desde los 15 años, con 9 meses, se convirtió en el atleta más joven de la historia en tener una marca mundial ya en su disciplina, que fueron los 200 metros mariposa, si mal no recuerdo, y dominó en estilo libre, en 200, 400 metros, en combinado, en mariposa. O sea, no solamente en un estilo, en diferentes modalidades, porque eso te lo da la natación. Y este tipo te dominó en todas, porque si hubiese sido especialista en una sola cosa, no hubiese ganado la cantidad de medallas de oro que ha tenido. Entonces, quiero como que poner a los atletas olímpicos, llámese atletismo, natación, entre otros, a competir diferente a los atletas que compiten año tras año, siguiendo un ejemplo de lo que ponía Tao de Frey. Entonces, si nos vamos a los deportes colectivos tradicionales, no hay duda que es su majestad Michael Jordan por toda la trascendencia que tuvo. Me parece que Michael Jordan es un tipo que dominó a placer, y te tengo una lista por aquí, mija, mírate. Charles Barkley, Karl Malone, John Stockton, Irwin, Reggie Miller, son tipos, Mutombo, que por culpa de Michael Jordan un anillo. No, Olajuwon, sí, pero ganó 2 cuando no estuvo Jordan, cuando se retiró. Eso es cierto. Entonces, A lo mejor Jordan tuviera 2 más. por culpa de este tipo, estas estrellas y leyendas de ese deporte no tienen un anillo, porque le ganó también incluso mano a mano, no fue que... Entonces, los que aprovecharon que Karl Herrera estuvo allí en el momento. Por ahí también Magic Johnson, Larry Bird, también son leyendas. Claro, pero ellos ganaron, ellos ganaron antes del reinado de su majestad. Estuvo por arriba, al final. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, ya Jordan se enfrentó a esos Lakers cuando estaba más joven. Eso sí. Y ya Magic Johnson estaba ya cerrando su carrera. Estaba de salida, exactamente. Entonces, para mí, yo hago como ese... O sea, me parece injusto, como que... No sé si injusto, pero no le encuentro la forma. Es que por eso te digo, Raúl, y para cerrar, porque creo que se va a acabar el tiempo. Pero para complementar eso que dijo Raúl, a eso es a lo que yo voy, con que a mí me cuesta un poco darle el mismo valor, y sé que puede sonar polémico, a comparar lo que pueda lograr Michael Phelps en un deporte como la natación a lo que pueda lograr, por no nombrar a Michael Jordan, a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo en el fútbol, siendo el fútbol un deporte más universal, más practicado, más popular. Pero no colectivo, sé, Luis, colectivo. Claro. Michael Jordan se podía permitir días malos y de repente Scottie Pippen tenía una buena jornada y los Bulls ganaban igual, o Dennis Rodman. Michael Phelps tiene un mal día, Michael Phelps tiene un mal día y no avanza de ronda en la competencia. Fíjate, pero por eso digo, entonces Jordan dominó. Ya va, muchachos. Hay un antecedente que le da la mano a Raúl, y el antecedente es en Venezuela. En Venezuela el dominio del atleta del año era tan abrumador por parte del béisbol que se decidió que el premio de atleta del año se iba a entregar a profesionales y amateurs. Estoy de acuerdo con eso también. Pero incluso así Michael Jordan es campeón olímpico. Incluso así Michael Jordan fue campeón olímpico. Yo no sé, Usain Bolt jugó fútbol y le fue bien mal. O sea, Michael Jordan también fue campeón olímpico. Bueno, Michael Jordan intentó jugar hasta béisbol. Estuvo a punto de llegar a las Grandes Ligas. Muy bien, entonces, nada, de manera unánime, Michael Jordan, ¿no? Entonces considerado
por todos nuestros embajadores de MasterBets como el atleta más importante, el deportista más grande de todos los tiempos. Sin embargo, nuestro querido Raúl Zambrano tiene por allí algo con el que quiere, bueno, crear un poco de debate también, ¿no? Darle un poquito de picante a esto. Entonces, bueno, vamos a escuchar qué tiene por allí Raúl para nosotros, a ver cómo se empieza a manejar esto. Vamos a situarnos, Carlitos, y en el presente y en la proyección de lo que pueda ocurrir, porque seguramente ya hay nombres que van a sentarse en esta mesa para más adelante. Y hay un nombre que capaz para muchos va a resultar incómodo, pero tengo que traerlo sí o sí, por lo que está haciendo ahora mismo. Es algo que si se vio alguna vez, pero no en la misma dimensión en que lo está haciendo, y se llama Shohei Ohtani. Primero, hay que hacer... Pelotero, sí, béisbol. Vamos a hablar de un deporte. Vamos a hablar de un deporte que se juega 162 veces por equipo en la temporada. Ningún otro deporte, más allá de que el fútbol tenga otra dinámica y el baloncesto también, pero son 162 juegos en el año. Y este señor no es que solamente es bateador élite y puede ser considerado el mejor bateador de las grandes ligas en la actualidad, sino que viene y te lanza 100 millas cuando es abridor. Se hacen las dos cosas siendo élite. Y en la postemporada del béisbol, en un solo juego, sacó 3 cuadrangulares y abrió ese mismo juego y ponchó a 10. Algo nunca antes visto. Vi ese juego y fue una barbaridad. Es un animal. Lo que está haciendo Shohei Ohtani, y además llevando a los Dodgers a ser el primer equipo en repetir campeonato desde los Yankees, que lo hicieron el 98, 99 y 2000. Después de ahí en adelante, un equipo nunca había repetido campeonato en las grandes ligas hasta que llegó este señor, y obviamente con ayuda de un gran equipo, por supuesto, porque los Dodgers dominan, pero yo creo que la cabeza, la imagen de este deporte, por y muchos años más, va a ser Shohei Ohtani. Por supuesto que queda mucho por ver, pero está cambiando el juego. Y yo creo que para que alguien venga a hacer lo que está haciendo ahora mismo Shohei Ohtani, y sin pensar e imaginar lo que pudiera llegar a ser, va a estar bastante complicado. Hay muchos que capaz el nombre les va a causar molestia, pero tiene que estar Shohei Ohtani ya en consideración para un futuro ser considerado el mejor de la historia. Yo estoy ahí, Raúl. Yo lo veo 100% válido porque, como tú dices, reúne uno de los criterios que en este debate para mí es uno de los más importantes. Por ahí Luis Miguel no le gustó. Que es el de Game Changer. Es el de Game Changer. Sí, es un tipo que está haciendo cosas que no se habían visto antes, al menos al nivel de lo que está haciendo Shohei Ohtani. O sea, un tipo que te bota 40, 50 pelotas y además picha de la manera que lo hace. O sea, además, te pongo un dato extra, Raúl. Shohei Ohtani supo ganar un clásico mundial con Japón, cerrando él el último inning contra Trea Turner. Mike Trout, a Mike Trout. O sea, una cosa. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿a ustedes les parece que Alan Iverson podría estar en esta conversación sin argumentos, sí o no? No, ¿verdad? No. Steve Curry podría estar en esta conversación, sí o no. Steve Curry es uno de los elementos, cambió el juego para mí, Luis Miguel. Tú eres un especialista en la materia. Para mí no es descabellado. Pero resulta que Alan Iverson no ganó, Steve Curry no fue MVP de las finales. Pero es que y ya va que no es el único argumento. Pero el MVP de la Serie Mundial de 2024 fue Freddie Freeman. El MVP de la Serie Mundial de 2025 fue Yoshinobu Yamamoto. En efecto, estoy de acuerdo y les doy la mano. Bien. Cambiar el juego, lo que está haciendo Ohtani, no tiene un antes y un después en esta calidad. Ya existieron en otras épocas este tipo de peloteros all around que podría ser de todo, pero no a este nivel. No es el mejor bateador y no es el mejor pitcher. Es un gran all around. Entro en la misma discusión que en otros aspectos o en otra disciplina entra LeBron James. LeBron James tiene 23 temporadas en el baloncesto de la NBA, es récord absoluto, es el tipo con más puntos en la historia y va a estar en el tope de muchas listas. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿es el mejor atacante de baloncesto que han visto en la vida? No. ¿Es el mejor defensor que han visto en la vida? No. Es muy bueno en muchas cosas, pero no es el mejor. Y para mí, si hacemos una lista de Game Changer,
Claro que Ohtani, caballo. Pero no. En este momento, para mí, la historia tiene muchos peloteros por encima de Shohei Ohtani. Para mí Ohtani, a ver, no sé si no es el mejor bateador, no es el mejor pitcher. Ahí estoy no es el que saca más honrones, pero ya va. No le envidia nada a nadie. ¿Cuánto registró Shohei Ohtani la temporada pasada? La primera temporada de 50-50 de la historia, Papi, si no me equivoco, ¿no? Nunca antes en la historia se logró eso. Para mí el mejor pelotero o el mejor futbolista o el mejor que sea el más completo, para mí ya le da un impulso para ser considerado el mejor. Y para mí el pelotero más completo de todos es Shohei Ohtani, por todo lo que hace. O sea, no solo porque picha y porque batea, es porque batea botándote 50 pelotas, es porque te roba 50 bases, es porque te picha 100 millas, es te batea por encima de 300. Para mí es una cosa, para mí ya es el mejor pelotero de toda la historia. Para mí. De que no es el mejor bateador es debatible, porque si te gusta más honrones, yo te batea más honrones, pero Schwarber tuvo más honrones y más carreras impulsadas. Sí, pero se pone tratando de ser aquí el abogado del diablo. No batea. Y Ohtani, si bien es cierto, fue lanzador. Yo defiendo la candidatura de Ohtani hablando de MVP, por ejemplo, que lo ganó este año. Pero a lo que voy es que como lanzador este año no estuvo entre los mejores. Y además no batió 300. Y lanzó demasiados episodios. Creo que lanzó 50 innings y pico. Lo que creo es que el análisis lo ensombrece un poco, que está en pleno desarrollo de su carrera. Yo entiendo cómo lo planteó Raúl de todas formas, ¿no? Que él lo dice mirando al mediano y al largo plazo. Súper válido. Tal vez esta conversación sea mucho más fácil de desanudar entre nosotros dentro de 10 años. Proyectando, claro. Sí, proyectando, estoy de acuerdo. Pero sí creo que el análisis es más holístico, inevitablemente. Entonces sí, estamos hablando de que lanza, de que batea, de que de repente está cambiando el juego. Por estructura va a ser casi repetible de ver lo que decían ustedes, pero por estructura, no porque otros jugadores no sean capaces de hacerlo. Es decir, yo creo que el próximo que lance y batee va a ser no norteamericano, porque según la estructura de ligas menores de las grandes ligas, te preparan y te cuidan para que te desempeñes en un rol o en otro. De hecho, hay peloteros venezolanos, creo que era Carlos Guillén el otro día que dio un espacio, una entrevista con unos compañeros, y él contaba que Chamo era el mejor pitcher del país y terminó siendo jugador de posición y llegando de esa manera a grandes ligas. Pero ¿qué pasa? Cuando entras al sistema tienes que decantarte por una cosa o por otra. Michael García pichaba, por ejemplo. Bueno, por eso. Que decantarse por ser... Fíjate, Carlos Zambrano nos dio una breboca de lo que hubiese sido a él si le hubiesen dado cancha para desenvolverse. Es decir, un gran lanzador con los Cachorros y de repente con el bate te sacaba de vez en cuando tu cuadrangular. ¿Me explico? Había ese potencial incipiente. No sé si al nivel de Ohtani, evidentemente. No. Es que ese es el tema. Al nivel de Ohtani yo creo que nadie ha estado ni cerca de llegar. Y yo cuando voy a lo del criterio del game changer, que obviamente Ohtani cumple con eso, pero claramente para ser el mejor deportista de la historia o entrar en ese debate no es únicamente eso, es lo que logres a nivel colectivo, tus éxitos. Lo de Olorón es un buen punto, Luis. Y yo creo que los dos tienen razón a su manera, su manera de ver las cosas. No solo eso, te voy a agregar un dato más. Ohtani ha disputado 2 veces la postemporada y ganó. O sea, las 2 veces que se presentó en la postemporada en su carrera, con un equipo que tiene el cheat code como si fuera GTA y impuesto al lujo, y entonces absorbe todo el talento. Claro, pero siendo él la cara y la figura del equipo indiscutiblemente, y teniendo los registros que tiene. Pero te voy a dar otro criterio que para mí es importante en este debate y lo mencioné desde un inicio: la influencia que tengas también. Y yo creo que, por ejemplo, Luis, te voy a interrumpir, porque también dijiste en tu primera respuesta que no te importa que tú no le des tanto sentido a lo social. Y entonces la influencia... pero no me refiero... pero me refiero a la influencia... Ya va que te estaba pescando. Ya va. La influencia fuera del terreno, ¿incluye lo social o no la incluye? Aquí voy. Es Pete Rose. No, pero aquí a la influencia deportiva, y te voy a poner el ejemplo. Para mí, el Shohei Ohtani, que es japonés, su figura y lo que ha hecho en la MLB también ha abierto muchísimo más el mercado de japoneses en las grandes ligas. Que Yoshinobu Yamamoto, que haya sido el MVP de estas finales, para mí tiene una gran responsabilidad en eso. Shohei Ohtani lo que ha logrado, sin duda. Pero no es primerizo. Pero lo potenció, pero no es primerizo. Entonces, Ichiro Suzuki, ¿dónde nació? ¿De dónde es?
No digo que sea el primero, pero yo creo que Shohei Ohtani, Hideki Matsui, Daiki Claro. Matsuzaka, Hideo Nomo, tiene precedentes. No, yo entiendo ahorita- que lo sobredimensionó porque además individualmente es un atleta muy exitoso, que Suzuki a su manera también lo fue. Sí, Llegó a 3.000 hits. No tengo duda, pero yo siento que ahorita con la influencia de Ohtani se está mirando al mercado japonés mucho más que en cualquier otro momento en la historia. O sea, yo estoy viendo cómo llegan cada vez más pitchers, cada vez más jugadores de la liga No, está japonesa. bien, es que eso puede ser parte de la consideración, pero no me parece lo suficientemente sólido como para que este punto, que te doy la razón, lo que digo es que no tiene para mí la envergadura suficiente para eclipsar las demás cosas que estamos tomando en consideración. No, Porque pero yo para ahí mí es sí, algo que suma. sin Es algo duda, que está suma. bien, pero no le alcanza. O sea, suma para Mi en mi palabra- opinión. Ajá. Suma Para mí es no un le- todavía no. Todavía no, puede ser. Pero en tema de. El Por tema eso de lo Verlander dije, me parece importante. proyectándolo. Porque para mí el mejor bateador es Aaron Judge, por ponerte un ejemplo. Luego nos podemos ir a los números, a las cifras de una temporada con respecto a otra. Pero para mí, el más consistente, el más talentoso, ofensivamente hablando, puede ser Aaron Judge. ¿Verdad? Y el mejor pitcher es Hewell, que ha ganado los Sí, últimos es en el menos ma- zurdo en el y mano a skins, mano- y skins 10. el Pero mano a vamos a mano no le ponerlo puedo 10. ganar. Paul Skins es mejor lanzador un rato largo que el señor Shohei Ohtani. ¿Cuál es la virtud? Y no lo estoy menospreciando con esto de Ohtani, hacer las dos cosas al mismo tiempo. El sistema atenta contra el hecho de que otros puedan hacer lo mismo. Y no es tan, claro, lo voy a comparar con hace 100 años, ¿no? O algo así, un poco menos, pero ya se hizo antes. O sea, Babe Ruth lo hizo también en algún momento. Entonces, absoluto y formalmente novedoso no lo es del todo en el deporte. Yo creo que tiene un Pero valor, que- pero pero es todavía que- no, Raúl. Él traduce eso en títulos, es lo que quiero decir. En el Clásico Mundial cerró el juego. O sea, no es igual ser un abridor que un cerrador. Y el tipo fue a cerrarlo. Pregúntale a cualquiera, o sea, los mismos deportistas, los mismos En un peloteros. clásico te dicen, mundial, le dio un en título un mundial a su clásico país. En Estados Unidos, contra Estados Claro. Unidos y contra el mejor bateador en ese momento, que era Trout, y era su Es compañero de increíble. equipo, fue y lo ponchó, y a pura piedra y piedra y piedra. Es lo que dice Raúl, no es 100% novedoso, pero a ese nivel jamás se había visto. No, y se Pero adapta, para o usted sea, es el mejor entonces. No, O sea, no es el mejor deportista de la no, historia no. todavía, pero yo creo Obviamente que que sí no. va a entrar, Olvídate de la yo creo palabra que sí va a entrar en ese debate. de la actualidad. Perdón. Olvídate de la palabra historia. ¿Es el mejor atleta de la actualidad? En el béisbol de la Grandes Ligas, sí, para mí. No, sí. no, 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 no. Eso es una buena En la pregunta, Luis actualidad, Miguel, ¿eh? en este momento histórico, es el mejor Upa. deportista. Yo capaz ahí salto a la talanquera, Yo, ¿viste? yo, Te digo yo que creo sí. yo creo Puede que sí. serlo, puede serlo. Papi, te dije al princio que no es que solamente creo que puede no- serlo. que tiene números, sino que nos lleva títulos. Clásico Sí, Mundial sí. 2023. Sí, ganó la Serie Mundial 2024 y ganó la Serie Mundial 2025. Y Para fue mí puede MVP serlo, sí. de la Para mí temporada, no no es de la ni siquiera final. segundo. Para mí no es ni siquiera segundo. ¿Y a quién pones actualmente? Actualmente, Duplantis puede ser. que todavía esté en su carrera, pero lo que ha hecho está entre LeBron James y Lionel Messi, sin duda. No, pero ahí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de en este momento. Hablamos de Oye, historia, ya va. ya hablamos de En historia. este si hablamos- momento ya va. Si hablamos de Ah, historia, en el está prime de Cristiano, un- ya está en la- Messi, en está el prime LeBron, de está un Curry por atleta. encima. Porque si en el prime de un atleta, no sé, porque ya Estamos ahora hablando literal- de que el momento, nivel que tiene en este actualmente, momento, De los atletas en Ohtani está por activo, encima de todo. En este entiendo que es de los momento atletas en activo. hay un tipo que está jugando en la MLS que ganó 2 Copas América, un Mundial, 4 Sí, pero ya juega otra Porque cosa, Luis Miguel. Pero Luis no Miguel, es otro pero- fútbol. Pero además No, la diferencia de edad no que está en tiene el Messi debate. con respecto a Ohtani para seguir acumulando éxitos y logros es un elemento injusto en el debate. No, Porque hay que esperar a que No, no, Ohtani no. tenga esa edad a ver cómo lo Además pasa. que ahí hay que Entonces, separar, ahí hay que separar. entonces, Si vamos a hablar de Entonces vamos a buscar atletas que tengan entre 27, entre No, pero 28 y 32 allá años. No, el Ahí hay que atleta con ahí hay mejor que separar actualidad pudiese el ser nivel del Shohei atleta, Ohtani. el nivel del atleta en este momento y lo que está haciendo en este momento, o atletas que estén en activo y que se cuente todo lo que No, han bueno, hecho en su muchachos, historia. si Si no no vamos vamos ahí es otra cosa. a tener que hacer un debate Yo no te voy a en poner el a prime Ohtani de cada por encima uno de Messi, quién ha sido el mejor. Cristiano, ¿verdad? de Curry, de LeBron, no te lo voy a poner, pero en En la este actualidad, momento, en el presente, te la compro. Porque sí, Puede o ser. sea, habría que hablar entonces en el prime de cada uno, en el prime de Messi, en Claro. el prime que tiene Ohtani, en el Claro, prime de es LeBron, otra en el cosa. prime de Jordan, No, pero ahí sí, Cristiano. ahí sí vuelves la comparación imposible, porque Sí, no sí, puedes es comparar otra solo cosa. primes de deportes No, bueno. distintos. Te faltan elementos para tomar una decisión de la manera más responsable posible. ¿Cómo yo te comparo el prime de Messi con el de Aaron Judge? No, la no. mejor temporada de Judge contra la mejor No, temporada claro, de pero Messi. a nivel en cada deporte, pues, porque obviamente, bueno, ahí está. Felicito por cierto a Raúl, porque planteó solo el tema de Ohtani y miren todo el Yo debate sabía que iba a generó traer, en yo un sabía que iba a traer No, cola. pero es que
el debate me parece válido para pensar en Shohei Ohtani como un nombre a potencial mejor deportista de la historia. Es evidente que todavía le falta mucho en su carrera y ese debate todavía es un poco complicado hacerlo. Pero el año que viene el Clásico Mundial otra vez. Es un nombre que puede estar por lo que ya ha hecho. O sea, pensando a futuro. Sí, Hoy otro nombre para que lo vean, Armando Duplantis. Es bueno. Sí. Y aparte es un robo de vivo. Ha batido su propio récord como 10 veces ya. Como 16 veces. veces. ¿Te saben el tema económico? Que tiene una prima. La Federación Internacional de Atletismo te paga $100,000 por tu batir un récord. Él sabe que él puede batir su récord por 10 centímetros, pero no le interesa. Lo va subiendo de 1 centímetro en 1 centímetro. Y le ha sacado $1,400,000. Perfecto. Maravilloso. Ese es la típica chispa que a posteriori a ti te dice, este tipo fue medio polémico, eso ensalza la conversación para decir mejor atleta de la historia. Pero bueno, si lo porque fuese, le gana el sistema algo. Y ese es otro nombre que también a futuro puede estar ahí porque es un tipo que ha dominado su disciplina de una manera que jamás se había visto. Permear en la sociedad de esa manera, desde la polémica, tiene su influencia porque te da mayor dimensión mediática, es una realidad, se habla más de ti. Y desde el salto con pértiga, Anthony, estamos hablando del salto con pértiga, llega a los Juegos Olímpicos porque se utilizaba en los Países Bajos para saltar los canales, y era de una manera distinta. Y marico, de verdad, perdón, acabo de decir una palabra que no se podía decir. Nosotros lo más cercano que hemos estado a una discusión de salto con pértiga fue Roelly Peinado, campeona mundial juvenil. Pero de resto, el tipo es tan bravo, tan bueno, que aquí estamos en Caracas y en Margarita, y ¿dónde estamos hablando de eso? Sí, pero ahí sabes que también el propio Shohei Ohtani tiene un punto a su favor, porque yo por lo menos he sido testigo y he visto, a ver, es evidente que el béisbol no es consumido en todos los países, no es un deporte 100% global y universal, pero yo he visto últimamente, por ejemplo ahorita cuando fueron las finales de la MLB, las cosas que hacía Ohtani, que se hablaba cuando tuvo ese partido que mencionó Raúl de 10 ponches, a gente que no tiene nada que ver con el béisbol, que no sabe ni cuáles son las reglas de ese deporte, de países como, no sé, Argentina, aquí mismo en Chile, preguntarse, porque obviamente les llamó la atención lo que hacía Ohtani, cuál sería la comparación en el fútbol, que para entender qué es lo que está logrando este tipo. O sea, yo creo que el mismo Ohtani está abriendo puertas del béisbol en países y en personas que en su vida se imaginaron estar ni un poquito interesadas con el béisbol, y eso para mí es algo que suma. Bueno, fíjate que la MLB como organización desde lo mediático siempre ha tratado de que la cara visible del deporte para Norteamérica y para el resto del mundo sea un jugador estadounidense. Se intentó mucho y había talento que respaldar esa decisión con Mike Trout, y ahora lo ha hecho Shohei Ohtani. Y eso tiene mérito, o sea, convertirte en la cara de un deporte que históricamente, a pesar de tener obviamente muchos extranjeros y grandes figuras, principal siempre ha sido estadounidense. Yo creo que tiene potencial para que, no sé, en 5 años volvamos a hablar de esto, pero hoy creo que queden Ohtani, o sea, llega muy rápido, llega temprano. Estamos adelantando el debate. No, pero tú lo planteaste correctamente, Raúl, ojo. Lo que pasa es que luego es una espiral de debate, pero tú dijiste proyectando, que me parece lo responsable. Y superar la figura de Michael Jordan, que yo creo que cuando al final nos vamos por el argumento que tomemos o por el camino que nos vayamos, lo más increíble de todo es que todos los caminos conducen a Michael Jordan. Esa es mi percepción. O sea, para mí el tipo fue tan gigantesco que, o sea, tú te vas por aquí, con rasgos de personalidad, capacidad de liderazgo. Todo conduce a Jordan. Imagínate, tal vez la pregunta es rebuscada, pero se me acaba de ocurrir. ¿Tú te imaginas una suerte de The Last Dance, pero de Shohei Ohtani cuando se retira del MLB? ¿Va a haber materia prima para hacer algo similar a The Last Dance? Yo no creo. Por los rasgos de personalidad del atleta, me refiero, sobre todo. No tanto. ¿Se imaginas a Michael Jordan con Instagram y con TikTok en su prime? Porque también lo que estamos hablando tiene un impulso mediático muy grande y muy diferente. No, es que aparte Jordan tiene eso de lo que Ohtani no es culpable también, ojo. Jordan tiene tanta carisma. Luis Miguel, lo de Jordan, porque todo el material que se reunió para hacer el documental de The Last Dance de Jordan. Pasa lo mismo en la música con Michael Jackson. El reconocimiento mundial de Michael Jackson es sin redes sociales, papá. En una era y el tipo tiene tanta carisma y se maneja tan bien mediáticamente que él pocas veces aparece públicamente. O sea, tú casi nunca ves a Michael Jordan, él casi nunca va a los juegos de la NBA. Pero cuando aparece y el tipo sale a declarar, hermano, como cuando apareció en la ceremonia de los 75 años de la NBA, que se tomó la foto con LeBron y todo. Fue un acontecimiento histórico. Por cierto,
Para Yo no creo que finalizar alguien hoy... Para finalizar mi participación, va a salir Michael Jordan en el podcast de LeBron James la semana entre el 23 y el 30 de diciembre. Michael Jordan va a ser el invitado de LeBron en su podcast. Para que estemos ahí. Vamos a ver, nos acordaremos de esta conversación cuando notemos las cifras de consumo de ese episodio. Y Tavo, para cerrar, que lo acabo de pensar también, y respeto tu punto, ¿no? Pero lo social influye tanto acá, que fíjate que tenemos hora y media hablando, debatiendo, 1 hora tal vez. ¿Y por qué crees que Diego Maradona no está en el debate para nosotros? ¿O por qué no es opción de nadie? Diego Maradona fue la personificación de la vendetta argentina contra Inglaterra, probablemente en el momento histórico más álgido de ese país. Diego Maradona fue durante muchos años el mejor jugador del planeta en su época. Tenía carisma, tenía liderazgo, cambió el juego porque era distinto, nadie se parecía. ¿Y por qué no lo nombramos? Porque su perfil extradeportivo puede ser. Al traste todo. Yo creo que eso... Entonces fíjate cómo influye. Eso lo vamos a dejar también... Ahí atenta la producción para un debate, pero vamos a hablarlo solamente de fútbol. ¿Quién ha sido? Porque creo que ahí lo que tiró Anthony hay mucho que hablar. Hay que empezar por ahí, hay que debatir de cada deporte por separado y después... Pero otro punto para Jordan. Todo lo que dice otro punto para Jordan. Es casi imposible ponernos de acuerdo por la diferencia entre las disciplinas, y Jordan igual ganó prácticamente por unanimidad. Ahí está un detalle. Y lo mejor, que fue Jordan. Lo logramos. Eso que ni siquiera mencionamos aquí los récords puntualmente y los logros que tiene Jordan y que hizo en la Yo estoy seguro que la influencia de Jordan ha sido tan grande que hoy por hoy no hay nadie que no haya visto en ese momento, y aparte en el momento que lo lanzaron, el documental que sacó Netflix y te agrego algo, último baile. El que no sabía nada de Jordan conoció la personalidad de un tipo que se escuchaba que era el mejor jugador de la historia. A mí me pasó, porque mira, yo nunca fui fanático de la NBA, o sea, yo durante toda mi vida, yo obviamente siempre fui más del fútbol, pero yo realmente nunca tuve como esa atracción por la NBA, o sea, nunca me llamó la atención el baloncesto, consumirlo, y me acuerdo que el documental además salió en pandemia. En pandemia, claro. En pandemia, y obviamente no había nada que ver, no había fútbol, no había nada, no había deportes que consumir, y obviamente salió, yo obviamente conocí a Jordan, eso sí, medianamente por encima de su historia, me motivé a verlo, y a partir de ahí me motivó a seguir la NBA, y ahorita yo, o sea, te conozco la NBA de punta a punta. ¿Ustedes no lo vieron con sus novias o sus esposas? Mi esposa lo vio encantada, por ejemplo, y ella por el conocimiento y porque no le interesa la disciplina y ella ni siquiera sabe cuándo. No, mi esposa sí lo vio y lo vio encantada, lo vio. Yo me enganché ahí fue cuando entendió la NBA y el baloncesto gracias al documental de Jordan. Entendió el origen de las Jordan, de la marca deportiva, de los zapatos, de dónde viene, y eso es lo impresionante. Aquí el que no haya visto ese documental, lo invito a que lo haga. Y además el tipo retirarse, que eso es muy difícil también en el mundo del deporte, retirarse en lo más alto. O sea, bueno, después tuvo una etapa en los Washington Wizards, ¿no? Pero o sea, retirarte ganando, que tu última final la hayas ganado, o sea, mantenerte desde el inicio hasta el fin. Bueno, el inicio de Jordan tampoco. Como va a ser Cristiano con el Mundial. Cristiano va a ganar el Mundial y se va a retirar. Bueno, listo. Para tu y marcando el gol en la dio pie para el próximo debate, muchachos. Vamos a hablar próximamente de quién es el mejor de la historia del fútbol. Vamos a venir aquí a debatir quién es el mejor futbolista de la historia. Como dice Tavo, a lanzar facturas. Ay. Ese debate sí lo quiero tener. Están invitados entonces todos. De hecho, muchachos, por aquí nuestra productora Oriana nos dice que va a salir corriendo a ver el documental de Jordan. Ahí está. Ojalá borrarme la memoria y poder verlo por primera vez. Sí, vayan preparándose. Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Se acabó. Eso está bueno. Así que ya sabes, Oriana, el próximo debate va a ser, pero hablando no hace falta esperar al Mundial, eso te lo puedo debatir ya mismo. Muchachos, eso para el próximo episodio de Master Debate, por favor, se los pido. Así que bueno, el agradecimiento, muchachos, gracias por estar con nosotros el día de hoy en este Master Debate, hablando por unanimidad, no hubo ningún tipo de diferencia. Michael Jordan, el mejor y el más influyente de todos los tiempos. El agradecimiento para ustedes, muchachos, gracias por estar. Luis de Freitas, Luis Miguel Núñez, Raúl Zambrano, Anthony Avellar, también gracias a Oriana por estar detrás también de esta producción de este espacio. Bueno, chicos, unas palabras allí rápidamente de despedida de todos ustedes. No, gracias. Creo que los debates cada vez van creciendo más. Creo que, bueno, como lógico, vamos cultivando más química entre nosotros para soltarnos un poquito más a hablar aquí. Y chévere, hay potencial. Contento, orgulloso de compartir con los muchachos y también, como siempre, de estar aquí bajo el paraguas, bajo el techo de Masterbets. Yo me despido de Margarita con mi gorra de Masterbets. No, pero está sacando tareas. Sí. Ha pasado ya. Gracias por la invitación.
esté en Margarita y yo aquí en Santiago de Chile, que aquí uno no se puede meter el mar porque te congelas el pie. No. Mira, Cabo, fuiste sabio, para el segundo bloque cerraste la puertica del closet, ¿viste? No vayas a creer que no la había abierta. Oye, me vendí. No seas impresentable, vale, pon tu cuarto bien. Mira, me había olvidado. Esta es la cara del periodista de baloncesto cuando los de fútbol reconocen que el mejor del mundo es Jordan. El mejor Chao. del mundo, sí, Listo, señor Miguel. No hay nada que debatir. Sacó ahí facha del señor Luis Miguel Núñez. Bueno, muchachos, el agradecimiento y el agradecimiento a toda la gente que va a ver este episodio y está atento a todas nuestras redes sociales de MasterBets. Un saludo para todos. Estén atentos porque vamos a tener más episodios como este, debatiendo de lo mejor del deporte mundial, nacional e internacional, por acá por todas nuestras redes sociales. Evidentemente este episodio lo vamos a tener en el canal de YouTube y también vamos a tener compilaciones en nuestras redes sociales en Instagram y en TikTok. Cuídense mucho, les habló Carlos Vieira con todos los embajadores de MasterBets y recuerden, jueguen sin miedo a ganar. Chao, chao. Chao.